Sean muy bienvenidos al Tour Histórico Patrimonial Virtual del Parque Nacional Torres del Paine. Comenzaremos ubicándonos geográficamente. El Parque Nacional Torres del Paine se encuentra en la comuna del mismo nombre, en la provincia de Última Esperanza, región de Magallanes y la Antártica chilena, a 100 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Puerto Natales por la Ruta 9. Hablamos de una de las áreas silvestres protegidas más conocidas e importantes del país, reconocida internacionalmente por la diversidad y belleza de su entorno, incorporada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera en 1978, escogida como el quinto lugar más hermoso del mundo en una edición especial de la revista National Geographic en el año 2013 y seleccionada como la octava maravilla del mundo el mismo año, con más de 5 millones de votos entre 300 alternativas internacionales en el concurso realizado por el sitio virtualtourist.com. El término paine procede de la palabra en mapudungún painé, término que significa color azulado o celeste. Esta palabra era utilizada por los Aoniken, también llamados tehuelches, el pueblo originario de este sector, que probablemente tuvo contacto con los mapuches, lo que se refleja a través de este topónimo. El motivo de incluir paine en la toponimia actual puede tener diversas razones, ya sea por su uso ancestral, por la diversidad de tonos azules que poseen los cuerpos de agua insertos en el parque, por el intenso color azul del cielo que actúa como fondo de las Torres del Paine e incluso puede ser por el profundo azul de los hielos que hay en los lagos, glaciares y montañas. Mantener presente en el territorio un topónimo utilizado por los Aoniken visualiza el pasado cultural originario y el conocimiento ancestral. A fines del siglo XIX, personas ajenas al pueblo Aoniken comienzan a recorrer este importante sector. Uno de ellos fue el vaquiano chileno Santiago Zamora, considerado por muchos como el mejor vaquiano de la Patagonia, quien exploró estas cordilleras alrededor de 1870. Hizo amistad con los Aoniken, lo que le permitió conocer diferentes sectores de este territorio. Gracias a él, muchas exploraciones posteriores fueron posibles. En 1877, el teniente de la Armada de Chile, Juan Tomás Rogers, recibió el encargo de explorar la zona. En su diario escribió las primeras menciones geográficas y naturalistas sobre el territorio que hoy corresponde a Torres del Paine, convirtiéndose así en el primer explorador geopolítico de este sector de la Patagonia Austral. Este parque, que cuenta con una geografía excepcional de imponentes macizos, bosques, glaciares y lagos de color turquesa, fue creado el 13 de mayo de 1959 como Parque Nacional de Turismo Lago Grey y 2 años más tarde recibió su actual nombre. Forma parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado de Chile. Tiene una extensión de 181.414 hectáreas y es administrado a partir del año 1973 por la Corporación Nacional Forestal. En las últimas décadas ha experimentado un aumento sostenido de visitantes, superando los 300.000 en 2019, lo que lo convierte en el tercer parque nacional más visitado del país. Para este circuito consideramos 5 lugares de gran relevancia, tanto histórica como geográfica. Comenzaremos ubicándonos en la Villa Monsino, donde se encuentra la actual sede administrativa del parque, en la ribera norte del lago Toro y muy cerca a la Portería Serrano, una de las entradas principales al parque. Seguidamente, visitaremos el emblemático lago y glaciar Grey, parte del campo de hielo sur. Luego, hablaremos del grupo de montañas que dan el nombre al parque, la Cordillera Paine, también conocida como Macizo Paine, donde se encuentran las famosas torres de granito del mismo nombre. Posteriormente conoceremos el sector perteneciente a la ex estancia Pudeto, que llegó a ser sede administrativa de CONAF hasta que, con la crecida del río Paine en 1982, colapsa el puente que permitía el acceso a ella. Finalmente, recorreremos la hermosa Laguna Azul, donde les contaremos un poco sobre la primera turista conocida de la Patagonia, Lady Florence Dixie. Villa Monsino, ex estancia Río Paine. Comenzaremos nuestro recorrido en este lugar al norte del lago Toro, que hoy alberga la sede administrativa del Parque Nacional Torres del Paine.
el centro de visitantes, casino y residencias del personal de CONAF, además de la avanzada sanitaria de salud y avanzada de carabineros. En el marco de las celebraciones del cincuentenario del Parque Nacional Torres del Paine, se otorgó el nombre de Villa Monsino al área de la sede administrativa en homenaje al conde italiano Guido Monsino, quien donó estos terrenos al Estado de Chile en 1977 tras adquirirlos a la Sociedad Ganadera Río Paine, para que fueran conservados y ocupados en beneficio de la comunidad. La importancia de este aporte radica en la belleza escénica del lugar, así como en su ubicación estratégica y en la infraestructura existente, parte de la cual se ocupa hasta el día de hoy. Antes de ser parque nacional, el territorio fue de uso ganadero. Este sector fue ocupado con autorización del gobierno desde 1893 y adquiridas en subasta pública en 1905 por el colono británico Walter Ferrier. Posteriormente, el lugar fue la sede de la sección Serrano de la estancia Río Paine. Con una extensión de 11.386 hectáreas, pertenecía a la Sociedad Ganadera Río Paine, que también poseía terrenos en el sector de Laguna Azul, que más tarde formaron parte de la Sociedad de Reforma Agraria Sara, Cerro Guido. En 1982, un incendio destruyó completamente la casona principal de la estancia construida por Ferrier y donde funcionaba el primer centro de visitantes de CONAF. Además de la irreparable pérdida patrimonial, en el incidente se quemaron importantes archivos y fotografías históricas del área. Al poco tiempo, CONAF inició la construcción de las instalaciones que actualmente albergan las oficinas de la administración de la unidad, el centro de visitantes y el casino del personal, inauguradas en abril de 1985. Cercana a la sede administrativa se encuentra la Portería Serrano, ubicada a 85 kilómetros de Puerto Natales por el camino I-290, conocido como Lago Porteño. Desde su apertura en 2007 ha registrado un alto flujo de visitantes. El parque limita al oeste con el campo de hielo patagónico sur y recibe varios glaciares como Dixon, Gray, Pingo, Zapata y Tyndall. Continuaremos nuestro recorrido hacia el sector del lago y glaciar Gray. El campo de hielo sur es la tercera extensión de hielo más grande del mundo, luego de la Antártica y Groenlandia. La antigüedad de sus hielos ha permitido que se conserven en muy buen estado los más de 50 fósiles encontrados en los sedimentos de los glaciares Tyndall y Zapata. De esta masa de hielo nacen cerca de 50 lenguas glaciares, varias de las cuales se encuentran en el Parque Nacional Torres del Paine. El glaciar Gray es el más conocido de estos, debido a su relativo fácil acceso. Tiene 6 kilómetros de ancho y más de 30 metros de altura. Este glaciar está en retroceso por el ciclo natural de la Tierra, pero principalmente por el cambio climático, que ha derivado en un aumento de las temperaturas regionales y una variación en la cantidad de precipitación. El retroceso del hielo ha expuesto un nunatak, conocido como la isla, que lo divide en dos secciones independientes, mostrando la occidental signos de un mayor retroceso. Aquí podemos observar el impresionante retroceso del glaciar desde 1945. Asimismo, el glaciar desprende fragmentos de hielo llamados témpanos que comúnmente se pueden observar flotando en el lago. El empuje constante de la ola va dando formas esculturales al hielo. En la primavera de 2018 se desprendió el témpano más grande conocido hasta ahora, superando los 132.600 metros cuadrados. Por cada parte que deja ver un témpano, esconde 7/8 partes de su masa bajo el agua. Se puede acceder a este lugar desde la guardería Gray. Allí comienza una caminata que pasa por sobre el puente del río Pingo, siguiendo en medio del bosque y hasta la orilla del lago, donde se pueden apreciar los témpanos flotantes y el glaciar a distancia. El lago también invita a navegar y a apreciar de cerca el imponente glaciar. Es posible disfrutar del lugar tanto en catamarán, con una duración de 3 horas aproximadamente, como en kayak. Una experiencia inolvidable es caminar sobre el glaciar recorriendo quebradas, grietas y moulins de profundidades y colores increíbles. La presencia del recurso hielo en el parque es realmente importante, tanto desde el punto de vista científico como escénico.
Desde aquí avanzamos nuestro recorrido hacia el sector de la Cordillera Paine. La Cordillera Paine, también conocida como Macizo Paine, es el sobresaliente grupo de montañas ubicado en el parque. Sin duda, las formaciones rocosas más reconocidas del macizo son las tres que corresponden a las Torres del Paine. Estos gigantes fueron moldeados por la fuerza del hielo glaciar. La primera ascensión de su torre sur, de 2.850 metros sobre el nivel del mar, fue realizada en 1964 por la expedición italiana guiada por Armando Este. La cumbre de su torre central, de unos 2.800 metros sobre el nivel del mar, fue alcanzada en diciembre de 1963 por los británicos Chris Bonington y Don Williams, en una verdadera carrera entre dos grupos de alpinistas. La cumbre de la Torre Norte, de 2.600 metros sobre el nivel del mar, fue alcanzada en 1957 por los montañistas italianos Jan Beach y Pierino Pesion, del grupo auspiciado y organizado por el filántropo italiano Guido Monsino, quien antes organizó la expedición que además alcanzó la cumbre de la montaña más alta y grande del macizo, el Paine Grande, de 3.050 metros sobre el nivel del mar, que tuvo previos intentos de escalada con trágicas consecuencias. Otra de las montañas más reconocidas de esta cordillera son las tres formaciones que conforman los Cuernos del Paine, cuyo cuerno principal mide aproximadamente 2.600 metros sobre el nivel del mar. Según los registros, los intentos de escalada comienzan el año 1937. Sin embargo, fue hasta 1968 que una expedición chilena, compuesta por Raúl Aguilera, Eduardo García, Gastón Oyarzún y Osvaldo Latorre, logra la hazaña de alcanzar su cumbre. El último cerro que describiremos fue bautizado como Almirante Nieto en 1937 por los miembros del Club Alpino de Baviera, Stefan Zug y Hans Teufel, que lograron alcanzar la cima este, recorriendo la cresta noreste. Otro explorador notable fue el sacerdote salesiano Alberto María de Agostini, que entre los años 1916 y 1917 inicia exploraciones por la zona cordillerana de Última Esperanza, y a quien se deben notables adelantos en conocimiento sobre la geografía andina y otros aspectos fisiogeográficos, además de la difusión universal de las bellezas naturales del Paine. En la actualidad existen dos famosos circuitos que permiten recorrer los senderos de montaña. Son los conocidos Circuito W y Circuito Macizo Paine, o también llamado O. El Circuito W visita los principales hitos del parque. Sus 76 kilómetros son la ruta más reconocida de Chile. Incluye espectaculares vistas del glaciar Grey, en el lado oeste del Macizo Paine, hasta el imponente ascenso a la base de las torres al este del cordón montañoso. Entre otros puntos se encuentra el Valle del Francés, un hermoso corredor verde rodeado de empinadas murallas de granito. Su nombre se debe a que, visto en el mapa, el recorrido forma de manera casi exacta esa letra del abecedario. Caminar por estos senderos te tomará entre 4 y 5 días, dependiendo de las condiciones climáticas y de cuánto tiempo se quiera permanecer en cada lugar. El Circuito Macizo Paine UO es el más desafiante, pues rodea todo el macizo montañoso, incluyendo los sitios que recorre la W. Quienes se desplazan por sus 93 kilómetros representan solo el 5% de quienes visitan el parque, pues la caminata no es fácil, demora entre 8 y 10 días, exige un buen estado físico y equipo apropiado. Desde la montaña nos movilizamos a otro punto de este bello lugar, ex Estancia Pudeto. Orocimbo Santos Ruiz fue el primer colono en el sector de Pudeto, junto a su hermano Julio. Provenientes de Ancud, Chiloé, se establecen entre 1906 y 1908 en el área. En la primavera de 1908 introducen 55 vacas y 3 años después 1.000 ovejas, fundando en ese año la Estancia Pudeto. Esta estancia poseía diferentes construcciones como bodegas, perreras y casa habitacional. Actualmente no queda nada en pie, solo vestigios. En 1933, Stubenrauch adquiere los derechos de arrendamiento
y en 1959 aquí se crea el Parque Nacional de Turismo Lago Grey, primer nombre del Parque Nacional Torres del Paine, siendo este el primer sector destinado a la conservación como área protegida de este territorio. En 1964 fue usada como base de operaciones del guardabosque. El primero de ellos fue Sergio Gallardo, cuya principal preocupación era proteger los bosques contra siniestros e impedir la extracción ilegal de madera, además de atender a los escasos visitantes que accedían al sector y fiscalizar que no ingresara ganado al terreno. Entre los años 1967 y 1968 se instaló el puente Gromch en el lugar, cruzando el río al pie del Salto Grande, que marcaba el acceso al Parque Nacional. En 1974 pasa a ser la sede administrativa de CONAF, sitio de las reuniones semanales del naciente cuerpo de guardaparques, que llegaban en el medio de movilización que tuvieran disponible, caballo, moto o incluso en bicicleta o a pie. Esto hasta que con la crecida del río Paine en 1982 colapsa el puente que permitía el acceso a ella. Actualmente se observa solo restos del puente en el río. Hoy en el sector se encuentra el embarcadero del catamarán que cruza el lago Pehue hasta el sector del Paine Grande. Imperdible es visitar el mirador del Salto Grande, con hermosas vistas del sector. Se recomienda tener precaución con los fuertes vientos que son habituales en este tramo. Desde aquí avanzamos hacia el último punto de nuestro recorrido. Laguna Azul. En este lugar del parque se pueden ver completamente las Torres del Paine, sin necesidad de hacer trekking. En días que no hay viento, las torres de granito se reflejan en la laguna, otorgando un espectáculo maravilloso. Esta laguna fue bautizada por Lady Florence Dixie, aristócrata que impulsó la primera expedición turística a estas tierras. Junto a su marido y dos de sus hermanos, a los 23 años partió desde Liverpool, obsesionada por recorrer a caballo el norte de la península de Brunswick, territorio poblado por Aoniken, a quienes la ignorancia europea los suponía temibles caníbales. Florence Dixie anotaba lo acontecido en su diario, que luego se convertiría en su segundo libro, A través de la Patagonia, publicado en 1880 e ilustrado por Julius Birbon, un dibujante que se unió tardíamente al grupo. En dicha publicación incluye las primeras descripciones sobre la naturaleza y los paisajes, así como los primeros grabados conocidos del sector. Al toparse con la impactante laguna escribió: «Sus aguas eran del más extraordinario azul brillante que yo hubiera visto jamás. Desde este lugar avista las Torres del Paine y las bautiza como las agujas de Cleopatra». Con el pasar de los años, se desarrolló la actividad ganadera y en este sector confluían las dos principales sociedades ganaderas de la zona, la ganadera Río Paine y la sociedad explotadora de Tierra del Fuego. En este territorio estaba el casco de la subsección de estancia Laguna Amarga de la sociedad explotadora Tierra del Fuego. En Laguna Azul había un galpón de animales, un galpón de esquila, un baño de lanares con 2 secadores. Había varias casas de trabajadores, bodegas y un comedor. La casa era hecha de techos altos y estaba dividida en ambientes. En 1975 se incorpora esta área al Parque Nacional, por lo que todos los que ocupaban el sector debieron retirarse y sacar sus animales. Hoy en día en este sector hay una guardería de CONAF y un camping para visitantes. En este impresionante lugar finalizamos el tour histórico de este maravilloso Parque Nacional, invitándolos a conocer y observar presencialmente el lugar que ha sorprendido e inspirado a personas de todo el mundo a lo largo de la historia. Cuidarlo es responsabilidad de todos y todas. Muchas gracias.